Bueno, Felisa, me gustaría hablar ahora un poco de la actualidad. Hicimos Perfecto. un balance de lo que fue tu gestión, ahora la actualidad. Primero, bueno, acabamos de terminar hablando de que nos deshicimos del Fondo Monetario y bueno, volvimos al fondo. Ese Bueno, sí que fue uno de los días peores de cuando vi que otra vez entregaba nuevamente el país al Fondo Monetario Internacional, de una manera tan espúrea, de una manera tan sin sentido, ¿no? ¿Dónde está la plata de la deuda externa? Decíamos, en esos años del 17, 18, que todo parecía que relucía, pero que estalló sin ninguna duda, como todos también, como muchos adelantábamos y vaticinábamos. ¿Y dónde fue corriendo nuestro amigo, el expresidente Macri? Una desgracia para la Argentina, realmente una desgracia, fue corriendo al Fondo Monetario Internacional. Y ahí le dieron muchísimo más de lo que el estatuto del fondo permitía, nunca jamás controlaron el uso de las divisas, dejaron que exista esta fuga de capitales, nunca reclamaron ni controlaron lo que debían haber reclamado y controlado, siguieron desembolsándole a Macri porque está clarísimo que le financiaron la campaña para que sea reelecto presidente, porque era un aliado estratégico de los Estados Unidos y Trump lo quería en la región, no lo logró, o sea, no es poco lo que se logró en Argentina desde la unidad del peronismo, ¿no? Frenar toda una política del imperio para nuestro país, casi como aquel Braden o Perón que hoy se repitió en el 2019 entre Trump o Macri, realmente contra nuestra unidad del Frente de Todos, que fue una estrategia brillante, y por eso ahora muchas veces cuando a muchos nos gustaría, o por ahí decimos, uy, sería tan bueno hacer esto, o hacer cosas más audaces por ahí en materia de política económica, no nos tenemos que olvidar que formamos parte de una coalición que nos brindó la posibilidad de ser gobierno, y ser gobierno implica respetar esa coalición para que la derecha, que tiene todo el poder económico de su lado, el poder mediático, el poder judicial y el 41% de los votos, no vuelva, por lo menos por muchísimos años, hasta que esté dispuesta a aplicar políticas de Estado que tengan más que ver con el bienestar de la población. O sea, esto no hay que perderlo de vista. Y me lo digo a mí misma, ¿no? Porque sí. muchas veces uno piensa, uy, cómo me gustaría que a los acreedores de la deuda externa, a los acreedores externos se les hubiera exigido una quita mucho más grande, o por qué se tardó tanto tiempo, porque bueno, nos da indignación tener que pagar esta deuda que asumió un gobierno que no votamos, que no queremos, que nos llevó a una encerrona productiva, a una crisis social enorme, gigante, de la cual hay que hacerse cargo además. Y decimos eso y después yo mismo pienso, bueno, esto es lo que se puede, la correlación de fuerzas políticas da para esto, estamos corriendo el margen de lo posible, y si lo estamos corriendo, estamos mejorando la situación, la estamos mejorando. Porque de esa mochila tan pesada que nos dejó el macrismo, hoy la tenemos más liviana, y tenemos un lapso importante para no tener necesidad de estar pagando desde el año que viene o desde este mismo año. Podemos juntar eh, más divisas para estar más fuertes cuando tengamos que empezar a pagar. Creo que nos despeja bastante el panorama esta renegociación que encaró el presidente, el ministro Guzmán, que realmente me parece que es una gran fortaleza que tenemos en este momento en la economía. Ahora se viene la negociación con el fondo, en la que tenemos que ser duros, porque ellos fueron corresponsables de esta situación de endeudamiento. El fondo nos prestó mucho más de lo que nos debía prestar, el fondo no cumplió su artículo sexto de su estatuto, el fondo, no sé, no controló, hizo informes que decían que la economía funcionaba y que era sustentable, a 3 meses decía que no era sustentable cuando ya ganó Alberto, o sea, un mamarracho, digo, algo se tienen que hacer cargo de esto, ¿no? Asumir su parte de responsabilidad.
y me parece que también hay que despejar ese camino, que pasada la pandemia, cuando esté la vacuna más cerca, cuando podamos movernos más, Argentina tiene dadas todas las condiciones para que con estas buenas políticas pueda salir adelante. Desde lo productivo tenemos una capacidad ociosa instalada que no necesitamos demasiado capital para movernos. Con lo que hay, estamos produciendo al 50%, estaba esa capacidad cuando empezó la cuarentena y cuando empezó la pandemia, hoy debe estar todavía más subutilizada, o sea, tenemos un margen enorme para crecer. Nuestro país tiene los elementos básicos para ser soberano y autónomo en recursos estratégicos, como son los alimentos, como es la energía, como son los remedios, como es el agua. Pocos países tienen esas condiciones de independencia, o mejor dicho, de no dependencia de otros países para obtener recursos básicos imprescindibles para el día a día, para la vida cotidiana. Nosotros los tenemos. Entonces me parece que nos enfrentamos a la posibilidad de que haya un rebrote económico, y que al mismo tiempo se tiene que dar con otras condiciones, con otros cambios que ojalá podamos lograr como sociedad, reestructurar las desigualdades, morigerarlas, aminorarlas, las sociales y las territoriales, que quedaron tan expuestas ambas en esta pandemia, y ojalá que las políticas nuevas económicas que se implementen tengan como objetivo no solo mejorar la redistribución del ingreso, bajar las diferencias sociales, sino también las territoriales, políticas para que la gente pueda vivir en lugares con menos hacinamiento, con menos conglomerado, menos amontonamiento, como en los grandes conglomerados urbanos, desarrollar otras zonas del país donde la calidad de vida es mejor y donde en esta pandemia se vio que llega con menos fuerza o más retrasado los efectos de una plaga como es esta, ¿no es cierto? Entonces Sí, me parece que de una peste tan odiosa, que nos ha dejado tan limitados en nuestra vida cotidiana. Entonces me parece que hay que pensar en esos desafíos, que es un buen momento para hacerlo. Que es difícil, es muy difícil, porque además hay una parte de la oposición, yo no digo toda, pero ese núcleo duro medio que hace mucho bochinche, que son los que en otro momento fueron los Cecilia Pando, digamos, cuando avanzaba la política de derechos derechos humanos. humanos, sí. Siempre va a haber en toda sociedad. Lo que no hay que dejar es que esos ganen terreno, hay que generar que las políticas que el gobierno quiere implementar tengan consenso, sean de estímulo para que la gente adhiera a ellas. Yo siempre digo que es mejor tratar de convencer de que esas políticas que quieren la derecha, y esta derecha sobre todo minúscula, son muy negativas para la sociedad, tratar de dar la discusión y de avanzar, porque también en un momento, bueno, se da la discusión, el que no entiende, digo, ayer el presidente en una entrevista televisiva hablaba con mucha claridad, acá hay un gobierno que fue elegido para llevar adelante determinadas políticas. Se hablaba en referencia a la reforma judicial. Mal llamada, dijo él, Sí, porque esto se trata de un reacomodamiento, reordenamiento del fuero penal. Y él lo dijo. Yo lo dije varias veces en la campaña, y ese era mi programa de gobierno. Lo dije cuando asumí y lo dije el 1 de marzo ante el Congreso. Ahora no voy a hacer otra cosa, no voy a hacer la agenda de lo que no dije. Y claro. es así, ¿no? O sea, hay un punto en donde hay que avanzar. Hay otro, como el caso Vicentín, que a lo mejor fue mejor retroceder. Uno desde afuera no tiene toda la información que tiene un presidente o que tiene un ministro de Economía para tomar la decisión. Claro. Pero sí, por ejemplo, ese es otro caso donde, por supuesto, cuando salió lo de la ley de expropiación y la intervención, yo aplaudí esa medida, pero más porque me gustan las expropiaciones, porque me gustaba la posibilidad de que Argentina tuviera en el agronegocio una pata estatal. Claro. Está bien, Y eso se logra desarrollando YPF Agro, que es lo que dijo el presidente, bienvenido sea. Es otro camino para lograr el mismo objetivo. A lo mejor es un camino menos resistido, es un camino más
de consenso con Entonces, la provincia más de Santa amigable, por Fe, llamarlo con de las alguna manera. cooperativas. Ojalá sea así, ¿no? Bueno, Ojalá. acá hay una pregunta de Oscar que dice si no se puede poner freno a un gobierno para el endeudamiento. Eh, Estaba la ley Cerrojo en su momento, votada por el Congreso y fue derogada por el mismo Es Congreso. una tarea que hablamos yo creo que todos los días, Oscar. Es una tarea que decimos siempre, cómo esta idea del nunca más al endeudamiento, que siempre la dice Alberto, que la recoge el informe del Banco Central sobre deuda, que hace un rato justo lo estaba releyendo, y empieza con el discurso de Alberto, no me acuerdo si cuando asumió, no, el 1 de marzo, que habla como un catálogo de nunca más, entre los cuales está el nunca más el endeudamiento. Y, y la verdad que es muy difícil porque habría que pensar muy bien cómo prohibirle a un gobierno que tome deuda, porque la deuda en sí misma no es mala, lo que pasa es que habría que decir que se pueda tomar deuda solo para determinadas cosas, para construir una carretera, para hacer una usina hidroeléctrica, esas grandes inversiones que el país, para mejorar los puertos, que son miles de millones de dólares, que se pudieran hacer desde la inversión financiada por endeudamiento externo, pero no deuda para pagar el gasto corriente, para traerlo para financiar la fuga de capitales. Esa es la deuda odiosa que nosotros no queremos nunca más. Entonces, habrá que empezar a generar algunas ideas, que en eso estamos, para sacar leyes y modificar lo que hay que modificar para por lo menos condicionar. Obviamente que después puede venir un gobierno neoliberal y así como Macri hizo con la ley de medios, puede venir el próximo Macri o quien sea y decir esta ley ya está, no sirve más para nada y endeudarse a mansalva porque los mercados, no sé si todos vieron el logo de Wall Street, los mercados no trabajan para que nosotros les paguemos la deuda, trabajan porque cobran, cada operación son comisiones, 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 comisiones. Ese es el negocio de Wall Street, ese es el negocio de lo que nos prestan. No es cobrarnos la deuda, no es prestarnos para que crezcamos y después se la paguemos. Eso ya no es más el negocio financiero. El negocio financiero está en que Argentina emita muchos bonos que ellas pueden comprar para después vender y que vuelven a comprar y venden y compran, y en cada uno de esos el negocio de ellos es cobrar las comisiones. Los bonos después quien los tiene, bueno, se puede jorobar si Argentina no paga o no, no importa. Pero lo interesante es que este negocio es el negocio de las comisiones. Entonces, es muy difícil porque uno sabe que viene cualquier gobierno y te dice, a ver qué dice esta ley. Esta ley dice que no te puedes endeudar si no tenés un fin específico para una inversión productiva o de infraestructura o científica, etc. La derogo, mando otra ley al Congreso, puedo tener mayoría o buscar aliados, como tanto buscaba Macri en su momento, con tantos de los que hoy de vuelta están en este lado, pero que le dieron sin embargo el apoyo en su momento, no hay que olvidarse de esos. Eh, Porque realmente es un tema que tendríamos que generar un, un consenso nacional, así como el nunca más de los derechos humanos, así como esa es una política ya de Estado que está instalada en nuestra sociedad, el rechazo al golpe de Estado, el rechazo a determinadas prácticas represivas que ponen en riesgo la vida de las personas, el rechazo a el endeudamiento también tendría que ser una política de Estado, pero hoy no lo es. Hoy no lo es porque sabemos que todos los gobiernos neoliberales hacen del endeudamiento un ejercicio permanente y de eso obtienen sus beneficios porque el modelo de país en el que ellos piensan no es el mismo que nosotros, no es un país integrado, con mercado interno, con gente progresando, sino es un país que es un apéndice anexado de los desarrollos de las potencias del mundo, ¿no? Son dos perspectivas completamente diferentes. No, bueno, a ver, con el tema del nunca más está perfecto, también en 2016 se derogó la ley Cerrojo y la ley del pago soberano que se había justamente sancionado con el gobierno de Cristina para evitar que
que los fondos buitres cobren ese 7% por no haber entrado, y bueno, generó lo que generó. Tal cual. Es muy complicado, pero estaría bueno que se genere Es en un un tema cambio. complejo, sí. Sí. Bueno, ahora, la semana pasada entró, después de tantos meses, el famoso no es impuesto, sino es el aporte solidario a las grandes fortunas. Ujú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Estoy Sobre... completamente de acuerdo con ese aporte, me parece es una de las buenas noticias que hubo los primeros meses de la pandemia, se retrasó, supongo que buscando los consensos y la oportunidad para que esto sea enviado al Parlamento para ser aprobado, ojalá que salga. Los 300.000 millones de pesos que se recaudarían serían destinados a los efectos de la pandemia, a las políticas públicas para sostener a los sectores que los necesiten, ya sean los más vulnerables, pero también a las empresas que necesiten seguir cobrando el apoyo para funcionar, porque muchos sectores su recuperación va a ser lenta, todo lo que tenga que ver con entretenimiento, gastronomía, turismo. No pretendamos que en 2 meses o 3 van a estar a pleno como si no hubiera pasado nada, o sea, esto va a tardar, entonces todos esos recursos van a ir dirigidos a, a financiar esas políticas públicas. O sea, es muy redistributivo este aporte, porque se los cobran solamente entre 12 y 15.000 familias, o, perdón, personas, no Personas. familias, personas, que, a las cuales no les cambia para nada la vida el pago de este aporte extraordinario. Estas personas son realmente, eh, ¿cómo podríamos decir? No van a cambiar ni sus vacaciones, ni van a dejar de cambiarse de casa o de comprarse lo que necesiten, un auto nuevo, un barco, lo que sea, porque tengan que pagar este aporte extraordinario. Eso que se va a recaudar va a ser muy, muy redistributivo porque va a venir de la punta de la pirámide social hacia la base de la pirámide muy directamente. Así que yo lo comparto, lo apruebo, me parece que es algo muy necesario y ojalá cada tanto tuviéramos un aporte extraordinario de los empresarios grandes, de las grandes fortunas de la Argentina para que este país crezca. Hace falta eso, hace mucha falta. Hay pregunta, pero bueno, ayer ya lo desmintió Alberto. Si es verdad que Alberto va a subir el impuesto a las ganancias al 41%. No, ayer mismo lo No, dijo. ya lo dijo que no. Ya lo Porque dijo son cosas que ponen ahí los operadores de Clarín Marcelo para Bonelli, él mismo dijo que la lo verdad dijo que él. Él ni mismo lo se dijo. pensó eso. ¿Se imaginan qué disparate? Para salir de la recesión parece lo de Machinea, que el país empezaba a despegar un poquito y a Machinea se le ocurre meter el impuesto a las ganancias. Estamos todos locos, ya pasó eso en la Argentina y no lo hizo el peronismo precisamente, ¿no? Directamente en el hizo peronismo. Volviendo recién un poco a lo que hablábamos del FMI, de cómo le prestó dinero a la gestión anterior, no sé de punto de vista legal de qué punto de vista se puede discutir eso, porque se prestó más dinero de lo que la Argentina estaba en capacidades de devolver, sin las cuentas específicas. O sea, ayer Alberto, un chiste creo que dijo, o no sé quién lo dijo, como que te piden más papeles en el banco por 100.000 pesos que lo que le pidieron al gobierno anterior por la deuda del FMI. Eso, Exacto. no sé si legalmente se puede hacer algo con el FMI o hay cláusulas que lo hacen imposible y hay que devolverle el dinero. Bueno, ya acá en Argentina hay por lo menos 2 o 3 expedientes judiciales abiertos, causas, algunas de las cuales tienen que ver con no cumplimiento por parte del gobierno argentino, porque estamos en Argentina se puede juzgar al Claro. gobierno argentino. Acá no podemos presentar una demanda contra los funcionarios del fondo que firmaron, porque ellos tienen sede en Washington, habría que presentarla en Estados Unidos. Además, los funcionarios del fondo tienen lo que se llama inmunidad, con lo cual, que suena impunidad, que es bastante parecido, tienen inmunidad, con lo cual sus decisiones no se pueden cuestionar.
desde el punto de vista penal, digamos. Sí se pueden cuestionar técnicamente, pero no impugnar en un juzgado porque existe esa cláusula de inmunidad que los protege. Nunca habrán escuchado que hay un funcionario del Fondo Monetario Internacional que le pasó algún tema judicial, o sea, en general Sí, están Rato. protegidos por eso. El español, ¿Cómo? Rodrigo Rato. El español. Sí, pero por su actuación como ministro de Economía en Ah, España, no es como verdad, es presidente del verdad, fondo. es Lo verdad. mismo Strauss-Kahn, que se acuerdan el francés que Sí, fue detenido por un abuso a una camarera de un restaurante o del hotel donde se alojaba, es fue cierto. detenido y le hicieron juicio, pero por ese hecho, no por sus acciones como presidente del Fondo Monetario. Es verdad, es verdad. Pero acá sí se puede, y acá hay un juicio que creo que lo lleva el Sinfín, que es el Centro de Información Financiera del doctor Vizcay, de Pedro Vizcay, que fue un director del Banco Central en época nuestra, en época de Cristina, ¿no? Al final del gobierno de Cristina, que hizo una denuncia y que está prosperando, creo que con la diputada también Vallejos, eh, en cuanto a que no se cumplieron en Argentina los pasos necesarios para realizar el acuerdo con el fondo. O sea, como que los funcionarios lo hicieron todo así a lo rápido. O sea, si tenemos nosotros en el Ministerio de Economía que comprar, no sé, 10 gomas de borrar, por decir algo, hay un expediente donde está la solicitud de funcionario que hace el pedido, la justificación, los informes técnicos, la necesidad, la corroboración de necesidad de la compra, el llamado público a licitación, el análisis de los oferentes, el análisis de la oferta técnica, el análisis de la oferta económica, todo para comprar 10, después el acto adjudicatario, y después se llega a la conclusión de que se pueden comprar 10 gomas por 100 pesos. Eso para gastar eso. Para hacer el acceso a los 44.000 millones que entraron, pero que era un préstamo de 55 y algo, mil millones de dólares, era una hoja más o menos, no había ni dictamen jurídico, no se puede mover un papel en economía si no hay dictamen jurídico. Y sin embargo, en ese expediente no lo hay, entonces hay un avance en ese sentido, porque el juzgado, que no me acuerdo de qué juez es, decidió seguir avanzando, puesto que economía, la primera respuesta cuando todavía estaba Duhovne era, no corresponde informar, hasta que el juez dijo, sí, corresponde, porque Congreso haya delegado la facultad de endeudamiento en el Ejecutivo. Y otra cosa es que el Ejecutivo no cumpla con toda la normativa que tiene que cumplir para endeudarse. O sea, vamos a ver hasta qué punto se puede, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, deslindar justamente responsabilidades o no, porque a lo mejor la justicia encuentra que no se puede reconstruir lo que pasó. De hecho, es muy difícil porque cuando ya se da más, ahora se va a renegociar eso, en algún punto estamos como país señalando o dejando interpretar que no, que aceptamos lo que ocurrió de alguna forma. Pero de todas maneras a mí siempre me parece interesante estos planteos judiciales porque de alguna forma un antecedente y pueden servir para evitar que otra vez pase lo mismo, ¿no? Claro. Sí, a mí me Una, parece que está bueno hacerlo, ¿viste? Porque si no, la impunidad de esta claro, gente, impresionante, ¿no? coincido, coincido. Una clase rápida, rápida de economía. Siempre se A decía ver, que la maquinita provocaba inflación, sí, ¿no? Bueno, provoca inflación la maquinita, se puede evitar la maquinita. El gobierno anterior hizo de la maquinita, hizo una fiesta, porque no sé ya no me acuerdo del porcentaje en que aumentó el capital monetario en circulación. Y la inflación fue atroz. Pero ¿la maquinita genera inflación o no?
Bueno, imagínate que yo soy un economista que para nada me baso en las teorías neoclásicas, o sea, lo que dice la academia monetarista, que la emisión monetaria genera inflación. No se vio en ningún país del mundo, no ocurrió nunca, no hay un ejemplo que puedan decir, acá hubo emisión monetaria y esta fue... No hay ninguna correlación, como decimos nosotros, entre emisión, porque si hay emisión tiene que haber inflación, no se da, pero tampoco se da lo contrario, si no hay emisión no hay inflación, con lo cual uno tiende a pensar que hay otras causas que generan la inflación y no la emisión monetaria, que quizá la emisión monetaria, si es descontrolada, puede ayudar, pero en un contexto normal, como pasó en la Argentina, puede haber, puede que no haya emisión monetaria y los precios suben igual, porque depende de otras causas, porque hay otras, tiene que ver con la estructuración de los mercados, tiene que ver con la cantidad de oferentes que hay en los mercados, tiene que ver con la confianza macroeconómica en general, la inestabilidad macroeconómica, repetición, tiene que ver con la relación que tenemos con el mundo a través de lo que compramos y vendemos porque somos proveedores de alimentos. Entonces pónganse a pensar, ¿para qué había retenciones al trigo en la época de Cristina? ¿Para qué? Para que la harina esté más barata en Argentina. Cuando Macri saca las retenciones al trigo, la harina se duplica, se triplica, porque se exporta como una commodity. Entonces hay una estructuración de la inflación en la Argentina que depende de causas, así como en otros países o no hay inflación o la que hay responde a sus propias causas, Argentina tiene ese problema endémico en su economía. También está la puja distributiva como país, que somos un país capitalista dependiente, tenemos para mí la suerte, pero también puede ser considerado el problema, de que aquí los sindicatos pelean por sus derechos y no es como otros países donde los sindicatos son más débiles y no tienen la posibilidad de presionar para influir, para poder obtener una mejor retribución. Entonces, me parece que hay varias causas, varios factores, nombré algunos, es Sí, un sí, sí. problema sumamente complejo, pero creo que hay que fijarse en esas otras causas también. Y no digo con esto, no hay que emitir a lo pavote y no pasa nada, pero sí tener en cuenta, de hecho, la gestión de Néstor siempre hubo superávit fiscal, con lo cual no hubo problemas de emisiones, sino que lo importante es tener en cuenta que la inflación es multicausal en la Argentina, ¿no? Podemos solucionar un tema, pero si no lo abordamos integralmente, no va a haber posibilidades de mejorar la situación inflacionaria, que es sumamente necesaria, porque cuando no hay inflación es cuando se pueden hacer los planes a futuro, cuando se puede trabajar con más credibilidad, proyectar. Hoy por hoy, con una inflación tan alta, aunque es más baja que la del macrismo, Sí, sí, sí. todavía es alta, es muy difícil hacer planes, proyectos, si lo es difícil para una persona, para una familia, imagínense para una empresa, aunque sea pequeña, para una empresa grande, es mucho más difícil. A veces las decisiones de invertir, de ampliar una fábrica, de poner de emprender un proyecto nuevo, no se llevan adelante porque, bueno, se puede perder mucho ante esa inestabilidad. Solucionar el problema de la inflación es algo que se tendría que ser un objetivo de hacerlo gradualmente, en 4 o en 5 años, fijar un plan para que esto ocurra, de descenso de la inflación. Por supuesto que es mejor lo que vemos que está pasando ahora que lo que pasó con el macrismo, pero también el hecho de que haya una inflación tan alta hace que la tasa de interés sea muy alta. Con esta tasa de interés, como dicen, solo los negocios ilegales superan la rentabilidad de las tasas de interés que ofrece el Banco Central, aún hoy, y eso que bajó a la mitad. Eh, con esa tasa de interés nada se puede producir. Si cualquier empresario me pregunta a mí como consejo de asesoría, ¿qué puedo hacer con esto, no sé, $200.000? ¿Qué actividad me daría una rentabilidad superior a ponerla en las LELIQ del Banco Central? Ninguno, le tengo que decir, no existe esa posibilidad en la Argentina.
Entonces, me parece que generar una reducción, un camino de reducción de la inflación, junto con un camino de reducción de la tasa de interés, son objetivos sumamente importantes para lograr esa estabilidad macroeconómica, que después cuando la tenemos ni nos damos cuenta. Cuando la economía funciona bien y podemos hacer lo que queremos, hacer planes, proyectos, viajar, volver, salir, entrar, salir a comer afuera, no nos damos cuenta que la economía funciona bien. En cambio, cuando funciona mal, que nos complica todo lo que queremos hacer, porque no podemos pagar la cuota, entonces no podemos cambiar el auto, entonces no podemos hacer esto, no, ahí sí, los argentinos, y creo que en general el ser humano, ¿no? Somos muy pero acá como vivimos en procesos muy de pico en pico, de pico para abajo, de pico para arriba, vivimos en estos procesos. Cuando nos va bien, somos muy de decir, es por nuestro esfuerzo, hemos trabajado tanto, esto que logramos es por nuestro propio esfuerzo, y cuando nos va mal, la culpa la tiene el gobierno, que no sabe hacer nada bien, pero si nos fijamos, cuando nos va bien, generalmente coincide con aquellas épocas en que los gobiernos logran desarrollar un contexto macroeconómico que hace amigable o factible que todo lo que proyectamos y lo que queremos lograr como individuo, familia, empresa, lo podamos hacer, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia, realmente. Bueno, Felisa, para ir terminando, este espacio se llama Gastronomía Política. Quisiera preguntarte si te gusta cocinar y cuál es tu plato favorito. Ay, me encanta cocinar. Por supuesto, me encanta cocinar ahora que tengo Claro. tiempo. ¿Qué es lo que mejor te sale? A veces ni me preocupo con... Hubo épocas en que ni pasaba por la cocina, ¿se imaginan? No, no. Ni pasaba por la cocina. ¿Y cuál es A mí me gusta mucho cocinar guisos. guisos? Me gusta mucho. Ahí De Oscar está a favor. lentejas. ¿Cómo? Ahí Oscar, Así. haciendo, pasa que le gusta Oscar. O sea, guiso de lentejas. Y realmente me salen muy ricos, me salen muy ricos. Y me gusta hacer combinaciones nuevas, los pollos a las cacerolas con verduras, los champiñones, ¿no? Me encanta hacer todo eso. Después me gusta muchísimo cocinar mariscos, porque me gusta, o sea, a mí me gusta cocinar solo lo que me gusta, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero de hecho postres solo sé hacer los que me gustan, porque entre lo salado y lo dulce prefiero lo salado. Y dentro de lo dulce tengo 3 o 4 cosas que me gustan, que son las que sé hacer, nada más. Realmente me gusta cocinar, me gusta bastante. Me gusta mucho así cocinar ese tipo de cosas, cazuelas de marisco, que tiene algo que ver con los guisos Sí, también, sí, ¿no? sí, sí, Cazuelas sí, de sí. mariscos, eh, me encanta. Bueno, Pescados, uy, qué rico. Ya se bueno, está haciendo la hora además de cenar, así que ya está. Pues se te ya está despertando el apetito esta era conversación. la última pregunta y tú, la verdad que levanta el apetito. Felisa, te quiero agradecer por la charla que te prestaste y bueno, eh, la charla ahora vamos a subirla a las páginas, así que bueno, te quiero agradecer por la buena predisposición, en serio. No, muchísimas gracias a vos, Mauro. Un gusto haber compartido con ustedes este rato y bueno, hasta cuando quieras. Un Vale. placer. Hasta luego. Gracias. Adiós, Chao, profesora. gracias, hasta luego. Hasta luego. Grande profesora. Gracias, Mauro. No, Ahí está Rubén. Rubén, qué placer, un gusto, ¿eh? Chao, Hermoso. Oscar. Hasta Voy a luego. comer guiso esta noche. Qué suerte, qué suerte. Yo creo que empanadas, que están muy buenas también. Así es. Chau, chau. Bueno, hasta luego a todos. Vamos a subir esta entrevista a la página Gastronomía Política tanto de Instagram como de Facebook, como de YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima entrevista la semana que viene, que posiblemente sea Ricardo Foster. Hasta luego a todos. Muchas gracias.